Continuando con nuestro curso de PHP, aprenderemos ahora a implementar el método GET para envío de datos en un formulario. El método GET se complementa con el método POST para el envío de los datos hacia un formulario o desde un formulario hacia un script en PHP, recibiendo los datos que van a ser puestos en los campos de un formulario. En este ejemplo tenemos un formulario construido con dos campos, nombre y apellidos. Aquí tenemos los campos nombre y apellidos por medio de las etiquetas input type text, y estos datos van a ser recibidos en el script método get.php utilizando para ello la función pesos-get, pesos-get, el mismo formato que teníamos para el método post, excepto que vamos a utilizar la palabra reservada pesos-get dentro de la instrucción que recibe los valores y los traslada a la variable. En el formulario también es importante indicar que el método de envío será el método get. Si aquí estamos utilizando get, acá debemos recibir con get. ¿Cuál es la función del método get? Es exactamente la misma del método post, pero con una pequeña diferencia. Para entender la diferencia, vamos a ejecutar nuevamente el ejercicio de nuestro método post. En el método post tomábamos un valor en un campo o en unos campos y lo enviábamos y veíamos que en el navegador se ejecutaba el script y los datos eran procesados y eran ejecutados, era mostrado el resultado del proceso de estos datos en el navegador. Cuando ejecutamos el método post, no observamos nada distinto en la URL, la barra de direccionamiento de URL, al nombre del script PHP y a su ruta. Vamos a observar qué ocurre cuando ejecutamos el método get. El mismo formulario, vamos a colocar unos datos iguales y vamos a enviar para que se ejecute el método get. Vamos a observar que adicional al nombre del script, en este caso método-get.php, también se están pasando a través de la URL los parámetros. Tenemos el nombre del script, método-get.php, signo de interrogación, el nombre del campo, y después del nombre del campo con un igual se pasa, se muestran los nombres, en este caso de los valores que han sido ingresados. Entonces está indicando que nombre es igual a Claudio, es decir, se pasó o se colocó en el campo nombre el valor Claudio, se usa el ampersand y se pasó también en el campo apellidos el valor Tapia, y esto se ejecutó gracias al botón enviar. Entonces la diferencia entre el método post y el método get es que cuando usamos get, los datos que hemos colocado en los formularios se muestran en la URL. Este método no sería ideal, por ejemplo, para un formulario de registro o de inicio de sesión, de login, donde tenemos que colocar nombre de usuario y contraseña. Pero sí es útil, vamos a ver más adelante en otros video tutoriales, enviar los datos a través de la URL hacia otro PHP. Esto nos va a permitir realizar labores como, por ejemplo, cuando estemos haciendo la consulta en de una base de datos, de una tabla de una base de datos, y vamos a hacer un clic en alguno de los datos que queremos ampliar. Si tenemos un formulario de tipo maestro detalle, donde tenemos, por ejemplo, una lista de personas y mostramos los nombres o los códigos o los documentos de identidad de estas personas con un hipervínculo, al hacer clic en este hipervínculo podemos ampliar la ficha de esa persona en particular. Eso, entre muchas otras cosas, lo podemos lograr utilizando el método get, que permite enviar los datos y mostrar los valores que han sido enviados a través de la URL. De resto es exactamente el mismo método post, solamente que incluye esta pequeña diferencia. Bien, eso ha sido todo por ahora. Hasta una próxima oportunidad.